Más información, esta vez hablamos de Venezuela con Jesús Seguías, él es analista político, para entender cuál es la situación hoy en Venezuela, cuál es la situación actual de Venezuela. ¿Cómo está Jesús? Saludos cordiales, Much- Santiago, ¿cómo estás? Muchos saludos, Jesús. Bueno, contanos vos cómo está la situación de primera mano, qué está pasando con el comité electoral, qué está pasando con la situación de la gente que cuestiona, por supuesto, el resultado de las elecciones. Bueno, en primer lugar debo decir que la situación de manifestaciones de protesta que surgieron, pues producto de la indignación generada en los electores que tenían, digamos, eh, entendido claramente que el candidato González Urrutia había ganado las elecciones. Y bueno, en ese estado de ira salieron a las calles, protestaron, los líderes opositores también estuvieron al frente y ya ese estado de manifestación abierta y de calle se dio. Ya no, o sea, eh, hubo un cese pues prácticamente en forma informal porque la gente ahora está atemorizada, hay un terror generalizado, hay mucha paranoia, inclusive en las redes sociales, después de la denuncia del presidente Maduro contra WhatsApp, etcétera, etcétera. Y bueno, todo el mundo está aterrado. Hay un nivel de paranoia increíble en toda Venezuela y lo que hizo el gobierno fue ratificar que ellos tienen el control, simple y llanamente, y que nunca lo han perdido. Cuando hablamos, Y ahí cuando hablábamos de la posibilidad de fraude, hablábamos con alguien que sabía de tecnología y planteaban que las actas habían sido fotografiadas por un sistema tecnológico de parte de la oposición y que por eso pretendían que se presenten las actas. Las actas se van a presentar, no se van a presentar, se va a chequear porque, claro, tecnológicamente hay un control interno para evitar que haya una duplicidad de actas y que haya actas apócrifas. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Eso vamos a tener que olvidarnos de esa situación, Jesús? es que el problema no son las actas ya, no se trata de eso. Se trata que el gobierno dijo, siempre lo dijo, una, dos, tres, mil veces, que nunca le iban a entregar el poder a María Corina Machado ni por las buenas ni por las malas. Si algún opositor pensó que ellos estaban hablando en juego, pues cometió un grave error. Y el candidato González Urrutia, para los efectos del gobierno, no era un candidato autónomo, sino que era un subalterno a María Corina Machado. Y María Corina Machado no perdió ni un minuto para decirle al gobierno que quien mandaba allí era ella. Por tanto, el gobierno no hizo otra cosa que cumplir con lo que había prometido. No le entrego el poder a María Corina Machado, ni por las buenas ni por las malas. Que lo Ah, que hizo finalmente fue, eh, digamos, algo desastroso, porque da resultados, el Consejo Nacional Electoral, dar un resultado parcial y a las pocas horas juramentar al candidato del oficialismo sin haber concluido el escrutinio, sin presentar las pruebas de por qué, digamos, le daban al presidente Maduro le daban la victoria en este proceso electoral, pues eso sin duda alguna es una demostración de que las cosas no estaban, digamos, de manera transparente y al gobierno le importa un bledo eso. ¿cuándo se daría, Jesús, Perdón, dígame. cuándo se daría la asunción del nuevo gobierno? Eso es en el mes de enero del próximo año. Es decir, hay muchos meses por delante. ¿Cuándo? Perdón, porque Eh, se me cortó a mí. ¿Cuándo? ¿En qué mes? el mes de enero, el 10 de enero, si no me equivoco. O sea que con una asunción el 10 de enero, hoy
Nicolás Maduro sigue ejerciendo su presidencia, solamente que no hay un resultado claro, porque uno no puede decir que hoy está usurpando la presidencia o sí, porque hasta el 10 de enero es presidente. ¿Qué pasa en ese lapso? Porque podría hasta el 10 de enero decir o reconocer el mismo 9, bueno, perdí y me voy, porque hoy cualquier reclamo no estaría afectando hoy al normal desarrollo de Venezuela en cuanto a que sigue siendo presidente, más allá de este acto electoral que debería haber algún castigo si hubo un fraude. ¿Cuál es el ente que debe controlar en Venezuela, además de la Comisión Nacional Electoral? ¿Qué otro ente por encima de esta comisión puede llegar a actuar en un defraudar al pueblo? Bueno, en primer lugar, el caso fue llevado ya a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo. La sala electoral del Tribunal Supremo ya está citando a los candidatos que presenten sus pruebas, están tomando decisiones, pero todos sabemos perfectamente que la composición del Tribunal Supremo, y al igual que el Consejo Nacional Electoral, son totalmente favorables al gobierno. Y que el Tribunal Supremo diga algo que vaya en contra del presidente Maduro y del chavismo gobernante, eso es casi que impensable, ¿no? Pero bueno, nunca sabes, la política a veces ocurren sorpresas. El tema de fondo es que se están abriendo las compuertas para un proceso de negociaciones que tiene de aquí a enero para lograr dilucidarse. Vendrán procesos de impugnaciones, vendrán procesos de negociaciones, vendrán procesos de acuerdo y donde el presidente Lula da Silva, el presidente de Brasil, el presidente Petro de Colombia, el presidente Manuel López Obrador de Colombia, de México, están tratando de servir de mediadores y mire, son mediadores de mucho peso en el gobierno venezolano porque en el caso concreto pues, de Lula hay una vieja amistad con Chávez en su momento, ahora con Maduro, y también con Petro, porque forman parte, digamos, del mismo equipo de la izquierda latinoamericana, solo que hasta ahora Nicolás Maduro sigue tentado en estar en el bloque de los izquierdistas radicales, no de los izquierdistas democráticos, como son Lula, el caso de Petro, el caso de López Obrador, el caso también del Partido Socialista Obrero Español de España, el caso de Boric en Chile, en fin, hay el caso en Argentina inclusive. La propia Cristina Kirchner reclamó que hubiese mayor transparencia en el anuncio de los resultados. Así que yo creo que el gobierno venezolano la tiene muy difícil en ese campo, en ese sentido, pero van a entrar en un proceso de negociaciones que hasta ahora no sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar. Y no sabemos hasta dónde la oposición está en capacidad de hacer concesiones para que entremos a un acuerdo. Es mucho tiempo. Te pregunto, Jesús, porque la situación impacta el primer día, impacta y empieza a decrecer ni bien va pasando el tiempo. ¿Qué está pasando con las movilizaciones, las demostraciones de enojo? Esto lo vimos también en su momento con Capriles, que instó al cacerolazo, algo que salió desde este país, a manifestar el ruido. Pero ¿qué está pasando hoy con las manifestaciones populares en toda Venezuela? Nada, la gente, es que desde hace tiempo el nivel de combate de los factores opositores en las calles disminuyó significativamente tras los fracasos del año 2014 con la famosa salida que dirigió María Corina Machado junto con Leopoldo López y luego la rebelión del año 2017 que dirigió María Corina Machado junto con Leopoldo López también y todo eso fracasó porque es que querían pelear en el terreno que al gobierno le convenía. El gobierno está preparado y el chavismo gobernante tienen en sus genes la teoría de la confrontación en el campo político. Ellos están en su épica revolucionaria
confrontando no solamente a los opositores, sino hasta el imperialismo yanqui, etcétera, etcétera. Ese es el terreno donde ellos siempre han sido fuertes, nacieron para eso. La oposición ha sido fuerte en el terreno electoral y se demostró con las elecciones del 2015 y ahora con las elecciones del 2024. Claro, Y ahí hay mucho Jesús cuando se habla del imperialismo yanqui, una gran duda que le quedó al mundo. Cuando surge Venezuela por la situación electoral, pero claro, se la compara en la situación económica, en las reservas de petróleo que tiene, siendo las más importantes del mundo, mucha gente se preguntaba, ¿y entonces por qué es pobre? Después, por otro lado, se analiza que el petróleo en el mundo está controlado por una entidad para que no se emita mucho más barriles para no bajar el precio. Digo, cuando el ciudadano venezolano dice, ¿por qué somos pobres si tenemos riqueza en nuestro suelo? ¿Cuál es la respuesta, Jesús? mira, porque es que la pobreza no tiene nada que ver con los recursos naturales que tú tengas en tu territorio. Tiene que tener con la capacidad de extraerlos, la capacidad de comercializarlos, la capacidad de cobrarlos, la capacidad de invertirlos en un país, etcétera. Entonces, eso es lo que no ha Estoy de acuerdo, funcionado. claro, estoy de acuerdo, pero ¿quién se lo impide? Porque hay dos países que claramente apoyan a Maduro, que tiene que ver, que también son países que conocen de petróleo. ¿Por qué no se dedican a explotarlo y a hacer crecer un poco más al país, aunque sea con este régimen, aunque sea, y mirá lo que te estoy diciendo, Jesús, aunque sea con un presidente como fue en su momento Nicolás Maduro y como hoy, hasta el 10 de enero, como bien decís vos, sigue siendo presidente? Lo otro será una discusión, habrá un juicio internacional. Y esto, para cerrar, te lo pregunto, ¿crees que la presión internacional puede hacer algo por Venezuela? Yo no creo, en el sentido de que, bueno, ya Maduro pasó en el año 2019 Claro. por una ofensiva brutal desde el punto de vista de sanciones liderada por Donald Trump. Eso lo tenemos que entender. Y Nicolás Maduro resistió aquella embestida y tuvo el apoyo del bloque de los países nucleados en torno a Irán, en torno a China, en torno a Rusia, Corea del Norte y qué sé yo, unos cuantos países gobernados por tiranos. Y ahora que en este momento tenemos en la geopolítica mundial el resurgimiento de una nueva guerra fría, donde Maduro dice, bueno, yo con alinearme con ese bloque logro no digamos obtener una gran riqueza en el país, pero logró sobrevivir. Y ahí está sobreviviendo de una u otra manera apoyados por ese bloque. Ahora, ese bloque ha tratado de ayudar a Maduro. Los chinos mandaron miles de millones de dólares en un fondo llamado el Fondo Chino. Bueno, se robaron ese dinero. Claro. Se robaron ese dinero. Entonces, no hay manera. El tema es que el gobierno está muy mal estructurado para ejercer un gobierno. Claro, Muy mal estructurado. es un saco roto, ¿no? Donde todo lo que entra termina No no hay yendo. manera. Ellos deben pasar. Yo vengo diciendo siempre, y con esto concluyo, Santiago, ellos deben pasar a la oposición lo antes posible para rehacer su juego político, reconocer, o sea, digamos, descartar una cantidad de posiciones políticas que no les sirven de nada y nuclearse alrededor digamos, del segmento socialista democrático mundial, que por ahí les va a ir mejor, y volver otra vez a competir en los próximos tiempos. Pero ellos no le van a entregar el poder a cualquier opositor que amenazó con cortarles la cabeza y llevarlos al paredón de fusilamiento. Sin Eso no duda. va a ocurrir. Y la oposición no ha jugado con este sentido, ha puesto las cosas difíciles. Poner a María Corina Machado al frente de la oposición, una decisión que la tomaron además en una primaria, eso no ayudó en absoluto, porque Claro. pusieron a la persona menos indicada para emprender un proceso de transición en Venezuela. Y aquí estamos viendo las consecuencias. El juego se trancó. Sencillamente, el juego está trancado. Mientras María Corina siga al frente, el juego va a estar trancado. Claro.
¿Cómo se libera? Bueno, tomando decisiones, inclusive comenzando por ella misma, entender que ella tiene que contribuir a que el país entre en un proceso de estabilización, de negociaciones, de transición, para que las cosas marchen mejor en Venezuela. Y luego ella podrá competir de la mejor manera, pero luego de un gobierno de transición. Sin duda, pasar de un gobierno de Nicolás Maduro a uno de transición para poder después, de una manera más transparente, acceder desde la oposición. Jesús, vamos a seguir cerca de Venezuela para conocer qué es lo que está pasando, para no dejar la protesta o el reclamo de muchos sin ningún tipo de pantalla. Así que acá estamos para poder charlar con vos. Gracias. Muchísimas gracias, siempre a la orden. Un gran Saludos abrazo. a todos los que nos ven. Un gran abrazo, Jesús Seguías, periodista desde Venezuela, contándote la última información desde allí.